Entonces ahora observemos un poco qué es lo que pasa con el esfuerzo verdadero. Esto de acá es lo que les comentaba al inicio. Entonces, carga sobre una probeta dividida por el área en la que actúa. Entonces, esto es lo que es esfuerzo. Miremos la diferencia de los dos otra vez para recordar y que quede claro porque me interesa que quede muy claro. El esfuerzo de ingeniería, miren que como estamos hablando de esfuerzo de ingeniería y esfuerzo verdadero, el esfuerzo de ingeniería se conoce con letra S y el de ingeniería con letra sigma. Se basa en el área de sección original sin tener en cuenta los cambios en el área debidos a la carga aplicada, lo que es el inicio. A sub 0 quiere decir que para obtener esta curva que vemos acá, el esfuerzo, la rojita, él solamente tiene en cuenta el área inicial y las consideraciones que ya les había comentado. Para la siguiente, el esfuerzo verdadero, sigma es igual a la carga dividida por el área de sección instantánea en la que actúa, que ya vimos cuáles son los cambios instantáneos. Lo que me interesa acá, ya vimos esas consideraciones y les expliqué al inicio, es verificar esto. Pero, ¿qué relación hay entre la fuerza verdadera y el esfuerzo de ingeniería? ¿Qué relación hay entre el esfuerzo verdadero y el esfuerzo de ingeniería? ¿De dónde partimos? Bueno, sabemos que para un volumen constante tenemos esta expresión. Sabemos que esfuerzo, sigma es igual a P sobre A, lo que vemos acá. Yo puedo multiplicar este P sobre A arriba y abajo por el área inicial para poder tener una aproximación o una relación. Que si opero arriba y abajo, pues ustedes saben que no influye como tal en la ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted observa acá que este A sub 0 sobre A, teniendo en cuenta este volumen constante, sabe que A sub 0 sobre A es igual a ¿quién? L sobre L sub 0. Y veíamos anteriormente que L final sobre L sub 0 es igual a ¿quién? A E más 1. Cuando obteníamos, cuando obteníamos la relación, esta relación de acá, ¿sí? Que veamos que L final sobre L sub 0 es igual a E más 1, sino toda la operación que ya expliqué, E más 1. Entonces nos queda acá E más 1. Ahora, P sobre A sub 0, que A sub 0 es el área inicial que no cambia, que es P sobre A sub 0, fíjense que P sobre A sub 0 es S. Entonces este P sobre A sub 0 lo puedo reemplazar por ¿quién? P sobre A sub 0 lo puedo reemplazar por S. Y esta expresión de acá, la de acá que estoy señalando, lo reemplazo por E más 1. Entonces queda S es igual a E más 1. El esfuerzo real es igual al esfuerzo de ingeniería por la deformación de ingeniería más 1. Esa relación es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a entrar ahora a observar los principales puntos que vamos a encontrar dentro de la gráfica esfuerzo de formación de ingeniería, porque todo lo que la gráfica que vamos a obtener de la máquina de ensayos de la universidad van a ser todas gráficas de esfuerzo de formación de ingeniería, gráfica de ingeniería, y ya les expliqué por qué utilizamos la ingeniería. Dentro de esos procesos o dentro de esos análisis de las propiedades de los materiales, todo esto de acá son diferentes propiedades que podemos obtener de los materiales bajo diferentes tipos de ensayos. Por ejemplo, la dureza la puedo obtener por el ensayo de dureza o macrodureza. La resistencia de ductilidad, elongación, área de reducción la puedo obtener a través del ensayo de tensión, que es a través de la máquina universal de ensayos, que ya lo vamos a ver. El ensayo de Crip de una u otra manera es muy parecido al ensayo de tensión, solamente que en la zona de prueba lo que se va a hacer es aumentar la temperatura. El de torsión, ensayo de torsión, que lo que hace es coger una barra, aplicar un par de fuerzas opuestos y torcer de una u otra manera y encontrar los cortantes máximos. Tenacidad para saber cuánto va a ser la resistencia bajo la presencia de grietas. Y fatiga, que va a ser como el número de ciclos que va a tener de vida un material cuando presenta una grieta inicial. Ustedes recordarán que desde el inicio del semestre les comentaba que ustedes tenían que hacer unas guías para diferentes tipos de ensayos. Esa división para que hagan esas guías y el ensayo correspondiente, yo les voy a enviar a su correo toda la distribución. Por ahora vamos a continuar con lo que nos interesa, que es el ensayo de tensión, porque es que lo que vamos a hacer más adelante es esta prueba de ensayo de tensión. Esta máquina, estas mordazas que ven acá,
son unas mordazas que van a generar la carga axial opuesta. Estas mordazas que están acá son las que van a servir para las diferentes probetas que están estandarizadas. Ustedes tienen que buscar, o yo les monto en la página la norma ASTM-8. La norma ASTM-8 me habla a mí de cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta para el ensayo de tensión, cómo se va a hacer la prueba y cuáles deben ser las probetas. Fíjense que esta probeta es la que ya les había mostrado anteriormente, con las que hacíamos los ejemplos. Tenemos aquí otra probeta, esta es probeta cilíndrica y probeta rectangular. Aquí le vamos mejor probetas planas o rectangular por su sección transversal o probetas cilíndricas, planas y cilíndricas. Estas probetas de acá, usted las tiene que montar en su máquina, las tiene que montar acá, o sea, las va a agarrar acá en esta zona, o va a agarrar aquí en esta zona. Estas mordazas que vemos acá son mordazas para probetas planas, para este tipo de probetas. Y ese tipo de probetas planas se van a agarrar de esta forma que observamos acá. Esto que está acá es la probeta, la mordaza de la máquina. Y esto que está acá es la probeta. Serrate wedge corresponde a que la superficie acá tiene una especie de, como de rugosidad, una alta rugosidad para que cuando cerremos con alta fuerza, pues me evite que cuando aplique la carga, ¿cierto? O cuando esté jalando, se vaya a desgarrar o se vaya a deslizar por acá. De una u otra manera, nosotros en la universidad preferimos utilizar para calcular esas curvas de esfuerzo de formación estas probetas cilíndricas porque usted observa que el método de sujeción viene acá roscado, entonces asegura de una manera más confiable que cuando aplique la carga de tensión mi probeta no se vaya a deslizar, porque cuando se presenta deslizamiento puede influir en los valores que se pueden obtener de las principales propiedades del material que estamos ensayando. Entonces es mejor de una otra manera utilizar este aditamento en el cual este aditamento acá es un aditamento roscado. ¿Qué quiere decir? Que en vez de tener acá este aditamento, vamos a tener un aditamento especial que ya se los voy a enviar a ustedes en la guía de tensión para que lo conozcan, en el cual yo rosco y aplico la carga de tensión y obtengo los valores que ya hemos venido hablando. De la prueba de tensión puedo obtener el esfuerzo de tensión, este tensile strain, se corresponde al esfuerzo último, que sabemos cuál es, el esfuerzo de fluencia, el módulo de elasticidad, porcentaje de elongación y área de reducción. ¿Correcto? Esos son los principales parámetros que me puede arrojar la máquina cuando hacemos nuestra prueba de tensión. Entonces, fíjense que de una u otra manera lo que consiste la prueba es tomar esta probeta normalizada y esa probeta normalizada que va aquí montada, aquí se alcanza a ver el montaje. Lo que hace esta celda superior es censar la carga que estoy aplicando, ¿cierto? El desplazamiento que tengo. Y obviamente estamos aplicando la carga en este sentido. La carga en este sentido de aquí, la carga en este sentido. Estamos aplicando tensión. Aplicamos tensión, que ya conocemos que es la tensión. Aplicamos esfuerzos y graficamos nuestra gráfica, valga la redundancia, de esfuerzo de formación. Entonces, ¿qué pasa? Consiste en someter una probeta normalizada, según la norma CTM, a esfuerzos progresivos, estamos a esfuerzos que van aumentando, y crecientes de tracción en la dirección de su eje hasta que llegue a la deformación y a la ruptura correspondiente. ¿Sí? Deformación y ruptura correspondiente. Deformación quiere decir que pasa al punto de fluencia, llega al punto último y ahí empieza a cambiar su sección transversal. Ya ahorita vemos un poco más al respecto. ¿Sí? Entonces, fíjense que a través de esa pequeña gráfica, desde la relación proporcional lineal, puedo obtener el módulo de elasticidad, ¿cierto? De una otra manera también podría calcular las deformaciones longitudinales y radiales y obtener el coeficiente de Poisson, como lo vemos aquí en la ayuda. Entonces, fíjense que esta maquinita que vemos acá, que es la Tinius Olsen H300KU, es la que tenemos en la universidad y es la que más adelante les voy a comentar cuándo vamos a ir a hacer el análisis de la máquina y el ensayo en la máquina universal de ensayos. Vemos nuestras probetas, aquí vemos la maquinita, realmente esta imagen didáctica
es lo que se tiene acá en nuestra máquina. Tenemos aquí unos tubos, unos tornillos roscados, una rosca plana, que lo que permite es generar la carga de tensión sobre la probeta. Tenemos una rosca acá, tenemos aquí rosca que van aquí en las mordazas roscadas. Se va a mover los cabezales en sentidos opuestos para generar tensión. Y este extensómetro lo que está haciendo es medir el cambio en longitud para encontrar exactamente, por ejemplo, este extensómetro lo que me puede medir son los cambios en la deformación, los cambios de longitud instantáneos para calcular, por ejemplo, la deformación verdadera, ¿correcto? Tenemos nuestras probetas. Entonces, fíjense que esta gráfica que está acá, la que vamos a conocer a ver más adelante a profundidad, y ya podemos identificar varios puntos. Punto que es el límite de proporcionalidad, que sería la zona elástica. Este límite proporcional no habíamos hablado como tal, ya ahorita les comento por qué aparece un límite de proporcionalidad. Pasamos a la zona plástica, descargamos, fíjense que cuando tenemos la descarga, pues tenemos acá las líneas paralelas, tienen la misma pendiente y tenemos aquí una deformación permanente. Y si bajamos por acá, este espacio sería la deformación elástica recuperada, tenemos una carga última y tenemos la carga de ruptura. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá nos hablan desplazamiento en una longitud calibrada a 2 pulgadas. ¿Qué quiere decir esa longitud calibrada a 2 pulgadas? Cuando usted lea la norma ACTM8, va a encontrar que en su probeta usted tiene que hacer dos marcas, que ya la veíamos en la probeta anterior, que esas dos marcas aquí están, o me dice que se conoce como la longitud calibrada, que es de 2 pulgadas. Entonces usted, cuando vaya ya al hangar, ¿cierto? Que yo le diga que vamos a hacer las pruebas, que vamos a hacer la introducción a la máquina, cuando yo le entregue su probeta, usted tiene que de una vez saber cuál va a ser la distancia calibrada, porque se le dio la norma de 8, va a marcar esa distancia calibrada y ya solamente lo que tiene que hacer es montar y hacer la prueba, obtener su gráfica y realizar como tal el taller, ¿no? Entonces, acá en esta gráfica vamos a ver algunos apartes importantes, principales de la gráfica de esfuerzo de formación. Esa gráfica de esfuerzo de formación usted puede observar que tiene en su comportamiento, en su forma, variantes con las que veíamos anteriormente. ¿Qué pasa? Miren que vamos a ver aquí una serie de tramos. Vamos a ver esa serie de tramos y vamos a explicar qué es lo que pasa. Miremos el tramo OA. El tramo OA fácilmente podemos identificar que tenemos un comportamiento lineal, ¿cierto? Un comportamiento proporcional entre esfuerzo y deformación, que tenemos que la pendiente es el módulo de elasticidad, y llega hasta el punto A. Este punto, tramo OA, miremos qué pasa, se conoce como el tramo proporcional. ¿Sí? Ese tramo proporcional se le llama hasta el punto proporcional, hasta donde nosotros observamos que tenemos una línea recta. ¿Qué pasa? Esa zona se caracteriza por ausencia de la deformación permanente de retirar la carga, que ya lo sabemos. Se caracteriza por una relación lineal entre esfuerzo y deformación, que ya lo hablamos ahorita, y que se determina a través de la ley de Hooke. Pero fíjense que tenemos ahora el tramo OB. Lo que pasa es que hasta el tramo OB, si nosotros miramos, todavía se llama tramo elástico. Sí, sí. A pesar de que no tenga una linealidad, fíjense que desde O hasta B, aquí hasta el punto A tiene una linealidad, pero de A hasta B no hay linealidad. A pesar de que no haya linealidad, nos está diciendo que los materiales pueden presentar un pequeño aumento de esfuerzo en donde no hay linealidad, pero que todavía se pueden comportar de manera elástica. O sea que no hay deformaciones permanentes. Entonces, el tramo AB de comportamiento elástico no lineal puede ser más o menos observable dependiendo del material. Realmente, por eso es que en las anteriores no se hacía esa especificación en la gráfica, porque es que en algunos materiales no se alcanza a observar ese pequeño comportamiento de A hasta B. Realmente pasa de A, llega hasta el punto A, entonces como no se observa el comportamiento, realmente es sigma de E, que sería el efectivo y el proporcional, ¿sí? Bueno, podría ser sí, efectivo, este sería el proporcional, este sería el efectivo. Normalmente como no se alcanza a ver la diferencia, este B siempre queda muy cerca del A, entonces pues siempre se toma como el de fluencia este punto de acá,
Fíjense que acá ya pasa al tramo BD, el tramo BD, ¿sí? Ese tramo BD es el tramo plástico. En este tramo se observa deformación permanente al descargar la probeta. Fíjense que ya tenemos deformaciones permanentes y deformaciones elásticas recuperadas. Se puede observar el esfuerzo de fluencia sigma F de una prueba de tensión a partir del cual el material se deforma casi sin aumento de tensión. ¿Sí? Casi sin aumento de tensión. Entonces vemos acá que llega el punto E, punto efectivo o elástico, podríamos decirlo así. Sigue aumentando un poquito la carga, pero entonces ahí ya no tenemos un aumento considerable del esfuerzo. Ya cuando pasamos el tramo elástico, fíjense que tenemos todavía un recorrido adicional hasta que llegamos al punto de fluencia. ¿Sí? Al punto de fluencia. Muchas veces, este tramo de acá no se alcanza a presionar los materiales, pero es que este C, o sea, el B, digamos que queda muy cerca del A y el C queda muy cerca del B. Y esos tres, como hay una diferencia tan pequeña, por eso es que yo puedo decir que el esfuerzo de fluencia se toma aquí donde termina el esfuerzo proporcional. En muchos materiales se puede tomar así, pero ahorita vamos a ver una opción en la cual yo puedo determinar exactamente dónde tenemos el punto de fluencia, porque fíjense que nos dicen que en algunos materiales no quiere decir que cuando termine exactamente la zona lineal, de ahí para arriba, pues ya empieza plasticidad. En algunos materiales no pasa eso, ¿no? Quiere decir que termina la zona lineal, pero se puede seguir aplicando la carga. Se puede presentar una zona lineal, pero todavía se puede comportar elásticamente. Entonces ahorita vemos una opción de cómo podemos encontrar realmente ese punto de fluencia. Por ahora me interesa que vayan entendiendo lo que vamos viendo. El tramo CD, entonces, el tramo CD se conoce como tramo de fluencia. La deformación aumentó sin notable aumentó sin notable aumento en la tensión. ¿Sí? Miren que acá está aumentando la deformación, pero la tensión no aumenta. ¿Eso por qué se conoce? Eso vamos a ver ahorita que en este paso el material lo que está haciendo es moviendo dislocaciones. Ya nosotros sabemos cuáles son las dislocaciones. La próxima clase vamos a ver qué quiere decir eso de mover dislocaciones. Aquí en este punto de acá se están moviendo dislocaciones, se están reproduciendo las dislocaciones, ¿cierto? Hasta que llega el punto D. Cuando llega al punto D, que sería el tramo DE, el tramo D se conoce como endurecimiento por deformación. ¿Sí? Acá dice, la tensión necesaria para seguir aumentando la deformación plástica se incrementa. Si usted observa acá, llega al punto D, pero aquí estamos aumentando el esfuerzo. ¿Por qué aumentamos el esfuerzo? Porque es que cuando llegamos, aquí en este punto les decía que estaban reproduciéndose dislocaciones. Aquí en este punto ya tenemos tantas dislocaciones que oponen una resistencia a seguir deformándose, entonces tenemos que aplicar mayor carga, por consiguiente tenemos que aumentar el esfuerzo para seguir deformando el material, que eso es lo que sabemos como endurecimiento por deformación, reproducción de dislocaciones para endurecer el material y, eh, y aumentar de una u otra manera su resistencia. Obviamente en este punto no hay uniformidad de deformaciones, ¿sí? En cierto momento del ensayo una región se deforma más que otra y ocurre una reducción total local del área. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va a haber un punto en la zona de prueba en la cual se va a deformar el material y se va a romper, se va a crear la ruptura. ¿Por qué se puede dar por acá abajo, en la mitad o acá? Eso depende de en qué zona tengamos mayores planos preferentes de deslizamiento y direcciones preferentes de deslizamiento, es decir, sistemas de deslizamiento dependiendo del tipo de material y dependiendo de la estructura cristalina. Cuando ya llega el material, cuando llega el material acá al esfuerzo último que sería el punto E, ya empieza a producirse el acuellamiento, ya empieza a haber una reducción del área. Por eso es que acá dice esto, miren, el área se hace más pequeña, por lo cual se requiere una fuerza menor para continuar su deformación. Fíjense que este carretazo que está acá, es que yo les comentaba a ustedes cuando estábamos definiendo el esfuerzo de ingeniería. Esto es lo que hace el esfuerzo de ingeniería, porque está manteniendo el área constante. En consecuencia, se reduce el esfuerzo ingenieril
calculado a partir del área original. ¿Listo? Y ya el último tramo, que es el tramo EF, es el tramo de estrición. Ya normalmente es cuando ya se produce el acuellamiento, se reduce el área y se rompe la probeta. Aquí tenemos la misma gráfica que vimos ahorita. En la zona elástica, la zona de fluencia en la cual empiezan a organizarse y a reproducir las dislocaciones. Llega el punto de endurecimiento por deformación en el cual ya tenemos un gran número de dislocaciones que ofrecen mayor resistencia a la deformación, por eso es que tenemos que aumentar la carga, aumentar el esfuerzo, llega al esfuerzo último y después se fractura. ¿Sí? Cuando llega acá al esfuerzo último es cuando empieza a notarse macroscópicamente en la probeta cuando usted le está haciendo el ensayo de que hay una disminución en el área. Fíjense que eso se puede ver aquí. Vamos a modificar un poquito el tamaño de esto para que podamos ver todo. Tenemos acá la relación de nuestra gráfica, entonces fíjense que esta gráfica es como la que vemos ahorita. Tenemos acá desde O hasta el punto A, que es el punto elástico, es el punto elástico, o el punto elástico del punto proporcional. Viene el efectivo, que sería la prima que hablamos ahorita, que sería el efectivo, ¿cierto? Elástico, efectivo, proporcional, ¿sí? Entonces, y llegamos al punto B, que el punto B es el punto de fluencia. El punto de fluencia. ¿Sí? Punto de fluencia. Que ese punto de fluencia ya es, fíjense que en A' todavía no, digamos que no hay linealidad, pero todavía hay comportamiento elástico porque están debajo del punto de fluencia. Para encontrar ese punto de fluencia C, ya vamos a ver cómo lo podemos obtener. ¿A qué quiero ir yo? Fíjense que acá cuando llegamos a partir del punto de fluencia tenemos un comportamiento plástico bien marcado. ¿Sí? Tenemos un comportamiento plástico bien marcado en el cual ya empiezan a haber deformaciones permanentes. Llegamos hasta el punto de fluencia, en el punto de fluencia, perdón, el punto de fluencia es en el punto D, que sería el punto último. En ese punto último ya comienza a presentarse que una alta deformación o una deformación uniforme. Cuando ya pasamos del punto D seguimos aumentando, seguimos digamos que deformando, pero seguimos disminuyendo carga porque ya vemos por qué. Acá en esta zona lo que pasa es que fíjense que cuando ya pasamos el punto D, ya va a haber un punto en el cual se empieza a disminuir el área de la sección transversal. Por consiguiente necesito menos carga para deformar hasta que sigo aplicando carga, se reduce tanto el área que no es capaz de soportar la carga y se produce la fractura. Fíjense que acá, si usted observa esta línea punteada, me dice que el límite elástico ya pasa de elástico a plástico. ¿Y qué pasa? ¿Por qué dicen que pasa de elástico a plástico? Porque de una u otra manera ya cuando pasa hasta o termina la zona elástica, pues sí, se puede seguir comportando elásticamente, pero pueden ir quedando ya unas pequeñas deformaciones en el material, unos cambios muy pequeños, pero acá ya lo están considerando desde el punto elástico. Pero realmente pues es correcto decir que desde el punto B, que es el punto de fluencia, se puede tener el cambio ya total plástico de aquí para arriba. No hay ningún inconveniente, no hay ningún problema con lo que dice acá. No se preocupen por eso. Entonces fíjense que cuando yo estoy, bueno, este es el mismo caso, ¿no? Aquí se empieza necking, que es el acuellamiento. Entonces fíjense que cuando habla de necking, el acuellamiento es cuando empieza a disminuir el área. Miren, el área, y acá ya disminuye el área tanto, miren que esta es el área inicial, vamos acá, el área final que ya es tan pequeña que no puede resistir toda la carga y se fractura, que sería este punto de acá, ¿sí? Fíjense que acá me dicen deformación elástica, deformación plástica uniforme, acá desde el punto de fluencia hasta el esfuerzo último tenemos una deformación uniforme, o sea, tanto lateral como radial, y acá ya no tenemos una deformación uniforme, no son iguales la radial y lateral cuando ya pasamos el punto último hasta la fractura. ¿Qué pasa? Lo que les decía a ustedes ahorita, miren que acá del punto fluencia yo puedo considerar que ya aquí para adelante ya hay deformación plástica permanente marcada en la cual yo puedo tener una forma de encontrar ese punto de fluencia. Miren que ese punto de fluencia me dice que yo puedo encontrarlo al 0.2% de la deformación.
usted puede tener aquí sus valores de deformación y a esos valores de deformación se le saca el porcentaje y encuentra el 0.2% de la deformación, se para en ese punto, traza una línea que sea paralela a la zona lineal que usted observa en su gráfica, saca la línea paralela, la proyecta y donde se cruce con su gráfica, ese va a ser el punto donde usted va a obtener el esfuerzo de fluencia, sigma F de la fluencia o sigma YS. Al 0,2% de la formación se para usted, traza una línea que sea paralela a la zona lineal donde se cruce tiene el esfuerzo de fluencia. Fíjense que el esfuerzo de fluencia tiene acá. Ese sería el esfuerzo proporcional. Aquí podría tener otro punto que sería el esfuerzo efectivo y acá podría tener el esfuerzo de fluencia. Recuerde eso, que así es sencillo para que usted obtenga ese caso. ¿Sí? Entonces, para que usted observe y tenga claro este asunto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que acá en esta gráfica, entonces usted observa que tiene la zona lineal. Entonces, en esa zona lineal, usted lo que hace es al 0.2%, que sería el 0,02 de la deformación, traza su línea que sea paralela a la región lineal, la proyecta y el punto que cruzaría el esfuerzo de fluencia sería el esfuerzo proporcional. ¿Listo? Claro, ese es el punto claro que ustedes deben conocer y deben entender. Miren que acá lo que les quería mostrar, ¿sí? Entonces, esto lo quería mostrar, ¿por qué? Porque me parece muy importante que ustedes vean que cuando yo tengo un aluminio puro, la resistencia respecto, o la resistencia o la carga máxima que puede resistir respecto a una aleación, pues es mucho menor. Fíjense que en el aluminio puro la carga máxima es menor que respecto a una aleación, porque parece que la aleación tiene diferentes componentes, diferentes elementos que van a aumentar su resistencia. ¿Sí? Entonces, en algunos materiales en los cuales no se exhibe o no se ve, acá decía, en materiales en los que no se presenta una región lineal se suele tomar una deformación 0,05. Si no hay una deformación lineal, ¿nosotros qué hacemos? Nos podemos parar, por ejemplo, acá en el 0.05 de la deformación, trazamos una línea perpendicular a la línea de la deformación y donde se cruce podemos tener una estimación de cuál va a ser el esfuerzo de fluencia de ese material. ¿Listo? Para que lo tengamos claro, para que tengamos claro ese proceso. ¿Sí? Fíjense que cuando tenemos toda la gráfica, mire, aquí cargamos, pasamos el punto de fluencia, llegamos al esfuerzo último. Miren que acá en estos puntos de acá no hay ningún cambio. Mire, acá pasamos el punto de fluencia, acá no hay ningún cambio en la sección transversal. Llegamos al esfuerzo último y cuando pasamos el esfuerzo último y seguimos cargando, pero usted sabe que disminuye la carga. Pero, ¿por qué disminuye la carga? Porque ya el área, fíjense que usted en su probeta va a encontrar alguna zona en la cual va a empezar a disminuir la sección transversal hasta que siga aplicando la carga, sigue disminuyendo el área hasta que llegue a la fractura. Entonces, si yo quiero encontrar el esfuerzo de tensión que se conoce como SU, y SU, ¿por qué? Pues que es de ingeniería, corresponde a quién? A la carga máxima aplicada sobre el área inicial. ¿Y por qué área inicial? Porque estamos hablando de que esta gráfica es de ingeniería, no se le va a olvidar eso, de ingeniería. Entonces fíjense que cuando se forma el cuello o la formación del cuello de estricción es cuando pasamos el punto último, ¿cierto? Empieza a formarse este cuellito o esta estricción que se conoce de esta forma. ¿Sí? Entonces, en un área localizada hay disminución de la sección transversal. Fenómeno causado ¿por qué? Por los planos de deslizamiento que se forman dentro del material. ¿Sí? Y que esas deformaciones pues, se producen por los esfuerzos cortantes que ya vimos nosotros que eran los encargados de que las dislocaciones produjeran las deformaciones y que se pudiera producir el escaloncito para deformar el material. Entonces fíjense que el área más pequeña puede soportar solo una carga siempre decreciente, pero es que la gráfica empieza a disminuir. Entonces fíjense que dentro de ese análisis, dentro de mi grafiquita, usted dentro de su gráfica va a poder obtener dos valores de ductilidad importantes. ¿Sí? De otra manera, la ductilidad lo que me mide es esto, medida del grado de deformación plástica que puede ser soportada hasta la fractura. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos medida de la ductilidad. ¿Cómo medimos la ductilidad? La ductilidad se puede medir con algo que se conoce como porcentaje de deformación
Ese porcentaje de deformación se conoce como longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial. ¿A qué se refiere eso de la longitud final? La longitud final yo les decía que era, usted carga su probeta, hace la prueba de tensión, usted tiene unas marcas iniciales que corresponden a la longitud calibrada, que ya les dije que era 2 pulgadas, entonces esas 2 pulgadas conoce que es la longitud inicial, pero la final ¿cuál va a ser? Entonces cuando en el momento en el cual se rompa la probeta, usted vuelve a medir las 2 marcas iniciales y esa va a ser la longitud final. Lo multiplica por 100 y obtiene el porcentaje. Y la reducción de área va a ser igual. La reducción de área corresponde al área inicial menos el área final sobre el área inicial para que le dé un porcentaje. ¿Listo? Entonces miren, esto es importante. Eso es importante, no se lo va a olvidar porque, y también lo va a encontrar en la guía. Estos parámetros de medición de la ductilidad son obtenidos después de la fractura, uniendo de nuevo la probeta y tomando las medidas correspondientes. Las puedo volver a unir o apenas termine el ensayo, usted mide la longitud final y mida el diámetro final y saca el área final y obtiene estos dos parámetros de ductilidad. Para saber si un material fue útil o frágil, entonces usted va a encontrar su gráfica. En esta gráfica roja se nota que es dúctil porque la deformación es amplia respecto a la deformación que obtiene el azul, que es una deformación muy baja. ¿Correcto? Entonces fíjense que llega al punto último y en el punto último se fractura de una. No deja que haya deformaciones, no deja que haya un cambio, un acuellamiento, que se forme el acuellamiento y que se rompa, que es muy grave, ¿no? Mira, acá sí pasa el último y se permite que haya ese cambio en el área. Acá no, acá de una vez llega el último y se fractura. Y es lógico, porque es lo que hemos hecho nosotros desde las primeras sesiones de lo que es la fragilidad. Entonces acá podemos nosotros realizar este ejercicio en el cual nos está pidiendo, ya un momento, miramos acá, nos pide lo siguiente, dice que una probeta de tensión con un diámetro inicial de 12 milímetros y una medición de longitud de 50 milímetros alcanza una máxima carga a los 90 kN y fractura a los 70 kN. El máximo diámetro de la fractura es 10 milímetros. Determine el esfuerzo de ingeniería para la máxima carga, esfuerzo de fractura verdadero, deformación verdadera de la fractura y deformación de ingeniería de la fractura. Entonces vamos por partes. Me dice el esfuerzo de ingeniería. Entonces, si es el esfuerzo de ingeniería, usted sabe que es S es igual a la carga sobre el área inicial. ¿La carga de cuánto es, señores? La carga alcanza una máxima carga porque como es de ingeniería, están diciendo que la carga que alcanza máximas de 90 kilonewtons, entonces la carga aplicada es de 90 kilonewtons sobre el área que sería pi cuartos por el diámetro. Y como es el área inicial, ¿qué diámetro inicial cuál es? Mire, una probeta de tensión con un diámetro inicial de 12 milímetros, entonces sería el área inicial 0,012 y esto al cuadrado. Y eso nos da un esfuerzo de 795 megapascales. Otra vez los prefijos, no megapascales porque aquí tenemos kilos. Será el primer punto, el esfuerzo de ingeniería, señores. El B va a ser el esfuerzo de fractura verdadera. Entonces, como dicen, el esfuerzo de fractura verdadero, nos cambiamos, volteamos acá, sigma es igual a P sobre A. A instantáneo. ¿Qué quiere decir A instantáneo? Si me dicen que es el esfuerzo de fractura, pero es que acá me dicen, la carga de fractura es 70 kilonewtons, el máximo diámetro de la fractura es 10. Porque recuerden que cuando estamos calculando el verdadero, tengo que tener en cuenta el diámetro en ese momento y la carga en ese momento que fue el de fractura. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? La carga serían los 70 kilonewtons sobre el área que sería pi cuartos por el diámetro que es 0,010 al cuadrado. Y esto nos da un valor de 891. Y fíjense que esos valores corresponden a todo lo que hemos hablado nosotros de quién es mayor y por qué utilizamos uno y otro. Acá son 795. Pasó el 5 ahí, 795 megapascales, 899 megapascales. Verdadero e ingeniería. El punto C, deformación verdadera a la fractura. O
sea que la deformación verdadera es igual al logaritmo natural de longitud final sobre longitud inicial. ¿Sí? Estoy muy bien, ¿cierto? Entonces usted sabe que este LF sobre L sub 0, ya lo hicimos ahora, es igual a la longitud natural de A sub 0 sobre A sub 0 final sobre inicial. La inicial, ¿cuál es? Pues es pi cuartos por el diámetro cuadrado, ¿cierto? Pi cuartos por el diámetro cuadrado. Y el dado sería pi cuartos por el diámetro cuadrado. Entonces pi cuartos se cancela y solo nos queda una relación de quién con quién. 0,0012 sobre 0,0010. Esto lo elevo al cuadrado, ¿sí? Y nos queda acá 0,3646. Esa sería la deformación verdadera a la fractura. Y la deformación de ingeniería, fíjense que la deformación de ingeniería a la fractura, usted recordará, ya tiene la deformación verdadera. Y necesitas la deformación de ingeniería. Pues, ¿qué pasa? Recuerde la relación que obtenimos, que epsilon es igual a logaritmo natural de e más 1. ¿Sí? Para servir la relación. Entonces, fíjense que usted de acá puede despejar la e, ¿sí? Porque ya conoce epsilon y calcula su deformación de ingeniería. Entonces, ¿cómo le queda? Le queda exponente de epsilon, que es la verdadera, es igual a e más 1. Al operar eso, usted encuentra que e es igual a 0,44. Y fíjense que otra, 0,44, esto es un 0, ¿no? 0,44. Fíjense que otra vez corresponde a lo que ya hablábamos, que la ingeniería es mucho mayor que la deformación verdadera. Y ya les expliqué por qué tenemos la ingeniería de por medio, tomamos la verdadera. ¿Correcto? Punto importante para que lo tengan claro. Miremos pues otro ejercicio en el cual me dice que tenemos un bloque cilíndrico corto, vemos aquí, en esta prensa de banco, prensa estática de banco. Ese bloque que está acá entre las mordazas es de aluminio 2014T6. Tiene un diámetro original de 0,5 pulgadas y una longitud de 1,5 pulgadas. Entonces, diámetro y longitud de 1,5 pulgadas, el cual está posicionado entre las mordazas, ¿cierto? De la prensa que tenemos acá. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos aquí puestos, apretamos, movemos aquí nuestro tornillo, generamos una carga de 800 libras sobre este elemento. Observemos que ese cilindro de ahí está sometido no a tensión, sino a compresión. Por eso me piden que determine la disminución en su longitud, o sea, cuánto se disminuye en longitud y cuánto es el nuevo diámetro. Entonces miremos lo siguiente, miremos cuánto es el esfuerzo. ¿Podemos calcular el esfuerzo? Sí, porque miren, el esfuerzo es igual a ¿quién? A la fuerza que estamos aplicando, que serían las 800 libras, dividido entre el área. Entonces el área me dice que es pi cuartos por 0,5. Pi cuartos por 0,5 al cuadrado. Esto nos da que el esfuerzo es de 4074,3 PSI. Libras por pulgada cuadrada. ¿Correcto? Ahora, yo sé a través de la famosa ley de Hooke, que usted ya la conoce en el derecho al revés, que la deformación longitudinal, fíjense que acá dibujé epsilon, pero nosotros sabemos que ya estamos viendo realmente con todo lo de ingeniería, entonces puedo colocar E. Entonces permítanme acá con el borrador, yo borro aquí eso y coloco entonces la E minúscula. ¿Sí? Yo digo que la deformación longitudinal es igual a ¿quién? Según la ley de Hooke, al esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Entonces, esfuerzo que es
4074,3 sobre el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, ¿qué hace usted? Se mete, por ejemplo, en MathWeb o en la bibliografía, busca el aluminio 201476 y saca el módulo de elasticidad, que es de 10.600 KSI. KSI. Y esto es PSI, ¿no? Ojo con eso otra vez. PSI, KSI, todo ese cuento hay que tener cuidado con esos prefijos. Esa deformación nos da de, voy a colocarla por aquí abajito, entonces la deformación longitudinal nos da un valor de 0,000577. ¿Y qué unidades podemos tomar? Pues pulgadas sobre pulgada. Miremos algo importante acá, señores. Este esfuerzo no es de tensión, es un esfuerzo de compresión. Como es un esfuerzo de compresión, acá yo le puedo colocar un negativo para saber que es de compresión. Y entonces acá en esta deformación puedo colocarle un negativo diciendo que se está acortando el elemento porque aplicamos una carga de compresión. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que mi longitud final, que ya sabemos cómo sacamos la longitud final, es igual a ¿quién? A 1.5, que es la longitud inicial. Ahora, no, como no está tensión, como lo hacíamos anteriormente, está compresión, ya no es más, sino es menos, ¿cierto? 0,000577. Nos da una longitud final de 1,4994. Y es obvio porque fíjense que como se está aplicando una carga de compresión, se está disminuyendo la longitud, pues que la longitud final es menor. 1,4994. Ese sería la disminución en la longitud. Y me dice que cuánto es el nuevo diámetro. Entonces el nuevo diámetro, vamos a utilizar para el punto B, pues tenemos que encontrar la famosa relación de Poisson. La famosa relación de Poisson me dice que B es igual a negativo de la deformación lateral sobre la deformación longitudinal. ¿Qué pasa? Esta relación de Poisson, ¿dónde la saco? Otra vez en la bibliografía, busca el aluminio 201476 y la relación de Poisson para ese aluminio es de 0,35. De 0,35 es igual a menos la deformación lateral sobre la deformación longitudinal. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? La deformación longitudinal la tiene el módulo de Poisson, entonces ¿qué multiplica? Módulo de Poisson por la deformación longitudinal que nos dio menos 0,000577 y le va a dar ¿qué? La deformación lateral. La deformación lateral. ¿Y qué pasa con la deformación lateral, señores? Miren que acá tiene el negativo de este, ¿cierto? Tiene el negativo de este. Entonces, ¿qué le está dando? Que la deformación lateral, que es positiva. Tiene negativo acá y negativo, positivo. Menos y menos da más. ¿Y por qué la deformación lateral es positiva? Porque fíjense que acá cuando aplicamos compresión no estamos disminuyendo el diámetro, sino estamos aumentando el diámetro. Por eso es que aquí el negativo de la fórmula con el negativo de la deformación que teníamos acá me está dando positivo. Por consiguiente, esta multiplicación da que 0,00013,453 es la deformación lateral. Entonces, se puede calcular el diámetro final. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, aquí sacamos delta L, sino delta D, que es el delta de diámetro sobre el diámetro inicial, es igual a ¿quién? A la deformación. Entonces, el delta D, que va a ser el cambio en el diámetro, va a ser igual a ¿quién? A la deformación lateral, que es 0,0013453, por el diámetro inicial, que el diámetro inicial es de 0.5, le da un delta de 0,00006727. Ese es el delta, la cambio de longitud. Pero para saber cuánto va a ser el diámetro final, pues utilizamos las mismas fórmulas que ya conocemos, que es
el diámetro inicial, acá como se está aumentando, ahí sí es más, el delta de D, que sería igual a 0,50,00673. Pues ahí se puede ver un poco que sí está aumentando el diámetro, ¿no? Está aumentando un poco el diámetro, ¿correcto? Entonces fíjense que acá, este de acá es longitud final, o sea que la longitud final, a como lo llamamos que era, la longitud es igual a la longitud inicial más E por L sub 0, pero usted como sabe que este L sub 0 es negativo, pues aquí queda negativo. Acá como sabe que es positivo, pues que queda positivo y ve que se está aumentando. Está aumentando el diámetro, ¿cierto? Se está aumentando el diámetro y se está acortando. Aquí vemos que se está acortando porque estamos aplicando compresión. Recordemos que aquí estamos hablando de compresión y lo que estamos hablando antes es tensión. Aquí tenemos en cuenta este negativo aquí para ver que se está disminuyendo la sección, negativo con negativo positivo para ver que se está aumentando el diámetro porque tenemos compresión. Espero este video pues haya sido de su ayuda. Ya con el video usted puede verlo, repetirlos, verlos 5 o 6 veces, realizar los ejercicios completos. Ahí me perdonarán pues los números que se quedan en la presentación porque lo hago con el mouse un poco complejo, pero lo importante es que entiendan el concepto. Cualquier duda, pregunta o inquietud lo pueden formular a mi correo, que ya todos lo conocen, está en la página del curso o en la próxima clase. Con gusto lo atenderé. Muchas gracias.